Lo que estás a punto de escuchar no es una simple opinión política, es una advertencia directa sobre uno de los puntos más peligrosos del planeta en este momento. El estrecho de Hormuz no es solo una ruta marítima, es la línea que sostiene la economía mundial y ahora mismo está al borde del colapso. Las decisiones que se están tomando detrás de puertas cerradas podrían empujar al mundo hacia una crisis energética, una guerra abierta con potencias globales y un impacto económico que nadie podrá evitar. Y lo más alarmante es esto: muchos líderes creen que tienen el control, pero la realidad en el terreno dice otra cosa. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar por completo tu forma de entender este conflicto. Y si este tipo de análisis te abre los ojos sobre lo que realmente está pasando en el mundo, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y comenta tu opinión, porque aquí no seguimos narrativas, analizamos la realidad tal como es. En este contexto, emerge un factor clave que amplifica la gravedad del escenario: el papel de China en el equilibrio energético global. Pekín depende de manera significativa del petróleo que transita por el Golfo Pérsico, con una parte sustancial de sus importaciones provenientes de Irán. Cualquier interrupción en el estrecho de Hormuz no sería simplemente un problema regional, sino un choque directo contra la seguridad energética china. Desde una perspectiva estratégica, esto convierte cualquier intento de bloqueo naval en un posible punto de fricción con una potencia global que ya ha manifestado en distintos foros diplomáticos su oposición al uso de la fuerza militar en esta región. Antes incluso de la escalada actual, altos representantes chinos habían advertido sobre los riesgos de una confrontación con Irán. También India, por razones energéticas y comerciales, ha mantenido tradicionalmente una postura prudente, consciente de que la estabilidad del Golfo es esencial para su propia economía. Sin embargo, la situación actual ha cambiado la ecuación. El conflicto ha sido percibido por algunos actores internacionales como resultado de decisiones alineadas con intereses regionales específicos, particularmente los de Israel, lo que ha generado tensiones adicionales dentro del equilibrio diplomático global. China, por su parte, se enfrenta a un dilema estratégico. Tiene mucho que perder con una escalada, pero también está acelerando la diversificación de sus fuentes energéticas. Rusia, en paralelo, ha intensificado sus suministros hacia Asia, aunque este ajuste estructural no es inmediato ni suficiente para sustituir el volumen del Golfo. En consecuencia, la comunidad internacional se encuentra ante una realidad incómoda. No existe una alternativa rápida ni estable al flujo energético que atraviesa el estrecho de Hormuz. Esto lleva a una conclusión cada vez más repetida en análisis estratégicos: la necesidad de un marco multilateral de negociación. Una especie de conferencia de grandes potencias que redefina las reglas de seguridad marítima en el Golfo Pérsico, reconociendo que el mundo actual ya no responde a un orden unipolar. El problema, según esta visión, es que algunas potencias continúan actuando bajo la lógica de una hegemonía global que ya no existe, lo que incrementa el riesgo de errores de cálculo. En paralelo, han surgido informaciones sobre cooperación indirecta entre Rusia y China con Irán, especialmente en materia tecnológica y militar. Sistemas de radar, apoyo técnico y capacidades de defensa han sido mencionados como parte de una red de asistencia que refuerza la posición iraní. Este desarrollo no es inesperado desde una perspectiva geopolítica. Tanto Moscú como Pekín interpretan la presión sobre Irán como parte de un patrón más amplio de confrontación estratégica que eventualmente podría extenderse hacia otros escenarios, como Taiwán o Europa del Este. Desde esta óptica, Irán no es un caso aislado, sino un punto dentro de una arquitectura global de competencia entre grandes potencias. El riesgo principal de esta dinámica es la escalada indirecta. Una intervención mal calculada en el Golfo podría desencadenar reacciones en cadena que involucren múltiples actores internacionales, transformando un conflicto regional en una crisis global.
Además, la guerra marítima introduce un nivel adicional de complejidad. A diferencia de los conflictos terrestres, los incidentes en el mar pueden escalar rápidamente. Un solo ataque a un buque puede desencadenar represalias inmediatas y difíciles de contener. Históricamente, muchos conflictos mayores han comenzado precisamente en entornos navales, donde la identificación de responsabilidades es más ambigua y las reglas de enfrentamiento más difusas. En este caso, la situación es aún más delicada por la presencia de múltiples banderas, intereses comerciales cruzados y rutas energéticas críticas. A esto se suma una realidad militar fundamental. Estados Unidos no es una potencia terrestre en el sentido clásico frente a un escenario como Irán. Su capacidad de proyección es principalmente naval y aérea, lo que limita las opciones en caso de una escalada prolongada en tierra firme. Por tanto, cualquier estrategia basada exclusivamente en el control marítimo o aéreo tiene límites estructurales claros. En este punto del análisis surge una advertencia recurrente entre expertos militares. Si la estrategia no logra neutralizar las capacidades defensivas y asimétricas iraníes, el resultado más probable no es la victoria, sino el estancamiento o la escalada. Y en ese escenario, la posibilidad de un enfrentamiento indirecto con China deja de ser teórica para convertirse en un riesgo tangible. El estrecho de Hormuz, en este sentido, no es solo un paso marítimo, es un punto de convergencia de intereses globales, donde cualquier decisión tiene efectos inmediatos en la estabilidad económica internacional. Por ello, cada movimiento en esta zona debe ser evaluado no solo en términos militares, sino también económicos, diplomáticos y estratégicos. La advertencia de fondo es clara. Una mala decisión en este punto crítico podría tener consecuencias que se extiendan mucho más allá del Golfo, afectando directamente la estabilidad del sistema internacional en su conjunto. El análisis estratégico se vuelve aún más complejo cuando se considera la dimensión del tiempo y la resiliencia de los actores implicados. Desde una perspectiva militar, Irán no es un actor improvisado ni débil. Su experiencia en conflictos prolongados, especialmente la guerra con Irak, ha moldeado una doctrina de resistencia que sigue influyendo en su planificación actual. Ese conflicto, que se extendió durante años, dejó una huella profunda en su estructura de defensa y en su percepción de la supervivencia estatal. Esa memoria estratégica es clave para entender su comportamiento actual. No se trata de una respuesta emocional, sino de una doctrina basada en la resistencia prolongada frente a potencias superiores. En este sentido, cualquier evaluación que subestime la capacidad iraní para sostener un conflicto prolongado parte de un error de cálculo estructural. Por otro lado, dentro del propio aparato político y militar occidental, existen divisiones significativas. Diversas figuras de alto nivel han mostrado reservas sobre la escalada del conflicto, advirtiendo de los riesgos de una intervención prolongada sin objetivos claros. Este tipo de desacuerdos internos refleja un problema clásico en la planificación estratégica, la ausencia de consenso sobre el objetivo final. Sin una definición clara de victoria, cualquier operación militar corre el riesgo de convertirse en un ciclo prolongado sin resolución. Históricamente, este patrón ha generado dificultades en múltiples conflictos, donde la superioridad tecnológica no se tradujo en resultados políticos claros. En el caso actual, el uso intensivo de campañas aéreas y de misiles se ha presentado como una vía rápida hacia la superioridad estratégica. Sin embargo, la experiencia demuestra que la destrucción de infraestructura no siempre se traduce en control político o estabilidad posterior. La evaluación de daños en guerra, especialmente cuando se realiza sin presencia suficiente sobre el terreno, puede generar una percepción distorsionada del progreso real del conflicto. Destruir objetivos no equivale necesariamente a neutralizar la capacidad operativa del adversario.
En paralelo, el discurso político tiende a simplificar resultados complejos. La narrativa de éxito puede no corresponderse con la realidad estratégica, especialmente cuando las consecuencias a largo plazo aún no se han materializado. Otro elemento crítico es la estructura de toma de decisiones. En conflictos de esta naturaleza, la interacción entre líderes políticos, mandos militares y agencias de inteligencia determina en gran medida la dirección de la estrategia. Cuando existe desalineación entre estos actores, el riesgo de decisiones inconsistentes aumenta significativamente. Y en este caso, según diversos análisis, las posiciones dentro del entorno de decisión no han sido homogéneas. A esto se suma un elemento histórico recurrente: la tendencia a sobreestimar los efectos de la superioridad aérea. Aunque el poder aéreo es esencial en cualquier conflicto moderno, por sí solo rara vez determina el resultado final sin una estrategia terrestre coherente. Este principio ha sido confirmado en múltiples escenarios históricos, donde campañas aéreas extensas no lograron los objetivos políticos esperados. En consecuencia, la situación actual presenta una tensión clara entre la percepción de control militar y la realidad operativa sobre el terreno. Mientras tanto, en el plano regional, las dinámicas políticas siguen evolucionando. Algunos actores interpretan el conflicto no como un episodio aislado, sino como parte de una reconfiguración más amplia del orden en Oriente Medio. En este proceso, las alianzas tradicionales se están revaluando y nuevos equilibrios de poder están emergiendo, lo que incrementa la incertidumbre estratégica. La conclusión de este análisis es que la situación no puede entenderse como una serie de eventos aislados. Se trata de un sistema interconectado, donde cada acción produce efectos en cadena. Y en ese sistema, la ausencia de una estrategia clara y consensuada aumenta significativamente el riesgo de escalada, no solo regional, sino global. En el plano político inmediato, las preocupaciones se trasladan hacia el papel de los principales líderes regionales y su influencia sobre la dinámica del conflicto. Se plantea que, en privado, el liderazgo israelí buscaría mantener la presión militar sobre Irán el mayor tiempo posible. Sin embargo, incluso dentro de esa estrategia, existe el reconocimiento de una realidad operativa. Las campañas militares requieren pausas, intermisiones tácticas y fases de reabastecimiento y reorganización. Desde esta perspectiva, el riesgo para Israel no es únicamente militar, sino político. La posibilidad de que Washington decida, en algún momento, reducir su implicación directa o reevaluar el coste estratégico de la operación. Diversos informes diplomáticos sugieren que líderes internacionales han advertido sobre las consecuencias económicas globales de una escalada prolongada. El sistema energético mundial, especialmente dependiente del Golfo Pérsico, ya está mostrando signos de presión. El petróleo, que ha sido durante décadas uno de los pilares del sistema financiero internacional, está en el centro de esta tensión. Cualquier interrupción sostenida del flujo energético tendría efectos inmediatos sobre la inflación global y sobre la estabilidad de los mercados. En este contexto, se señala que la inflación ya está en aumento, con previsiones de presión adicional en los próximos meses. Los bancos centrales, según varios analistas, se encuentran con márgenes de maniobra cada vez más limitados ante un entorno geopolítico inestable y difícil de predecir. Esto introduce un elemento crítico. La política monetaria ya no opera de forma aislada, sino condicionada por decisiones geoestratégicas. En paralelo, se intensifica el debate sobre la influencia de Israel en la política exterior estadounidense. Algunos analistas sostienen que la relación entre ambos países plantea interrogantes sobre la autonomía real de la toma de decisiones en Washington. No obstante, otros argumentan que la dinámica es más compleja, con intereses convergentes y presiones cruzadas que dificultan una lectura simplificada del poder. En este punto, el análisis político se cruza con la percepción pública. La opinión internacional comienza a cuestionar la sostenibilidad de una estrategia que podría derivar en una expansión del conflicto más allá de su escenario original. Mientras tanto, en el terreno diplomático,
se han producido movimientos discretos para intentar mediar en la crisis. Se menciona la participación de actores regionales como facilitadores de contactos indirectos entre las partes implicadas. En este sentido, se destaca el papel de intermediarios que buscan evitar una escalada total, aunque sin garantías de éxito. La confianza entre las partes sigue siendo extremadamente baja. Desde una perspectiva estructural, el conflicto también está acelerando cambios en el sistema financiero global. Algunos países del llamado Sur Global están incrementando sus reservas en oro y reduciendo su dependencia del dólar estadounidense. Este proceso de desdolarización progresiva no es nuevo, pero se ha intensificado como respuesta a la creciente utilización de sanciones económicas y herramientas financieras como instrumentos de presión geopolítica. En consecuencia, el sistema económico internacional podría estar entrando en una fase de transición en la que el dominio de una sola moneda de reserva se vea progresivamente erosionado. El impacto de este cambio estructural aún no está completamente definido, pero sus implicaciones a largo plazo podrían ser profundas. En el plano militar, se advierte que una reanudación del conflicto en el Golfo tendría consecuencias inmediatas sobre infraestructuras críticas, incluidas instalaciones petroleras y sistemas de transporte energético. Algunos escenarios plantean incluso la posibilidad de ataques recíprocos sobre infraestructuras estratégicas en ambos lados del conflicto, lo que podría paralizar el flujo energético regional durante años. Esto afectaría no solo a los países directamente implicados, sino también a economías altamente dependientes del petróleo del Golfo, incluyendo Europa, Asia y gran parte del mundo en desarrollo. La magnitud del riesgo es tal que algunos analistas describen la situación como un punto de inflexión estratégico global. En términos políticos, se plantea la pregunta de si Estados Unidos está dispuesto a asumir las consecuencias de una escalada prolongada. La presión interna, sumada al impacto económico, podría limitar su margen de acción. En este contexto, la estabilidad del liderazgo político se convierte en un factor determinante. La continuidad o el repliegue de la estrategia actual dependerá en gran medida de la evolución de estos costes. Finalmente, el análisis concluye con una reflexión sobre la naturaleza del conflicto. No se trata únicamente de una disputa regional, sino de una reconfiguración más amplia del orden internacional. El resultado final dependerá de si las potencias implicadas son capaces de aceptar un nuevo equilibrio multipolar o si, por el contrario, persisten en dinámicas de confrontación que aumenten el riesgo de una crisis sistémica global. En la fase final del análisis, la evaluación se centra en lo que, hasta ahora, se ha logrado realmente tras semanas de conflicto. Desde una perspectiva estrictamente estratégica, la situación previa a la escalada no presentaba restricciones significativas en el tránsito por el estrecho de Hormuz. El flujo energético global funcionaba con relativa normalidad y los mercados, en términos generales, mantenían estabilidad. Sin embargo, la intervención militar ha alterado de forma abrupta ese equilibrio. Hoy, la incertidumbre en torno a la seguridad del estrecho ha generado un efecto dominó sobre la economía internacional, especialmente en las regiones más dependientes del petróleo del Golfo. El impacto no se limita a Oriente Medio. África del Norte, Europa y gran parte del sur global comienzan a experimentar presiones económicas crecientes, derivadas del encarecimiento energético y la inestabilidad logística. En este contexto, algunos analistas advierten de un proceso acelerado de desdolarización. Varios países están reduciendo su exposición al dólar estadounidense y aumentando sus reservas en oro, mientras buscan alternativas financieras más independientes frente a un sistema percibido como cada vez más politizado. El resultado es una transformación silenciosa pero profunda del sistema monetario internacional, donde el dominio absoluto de una sola divisa comienza a erosionarse. Paralelamente, el conflicto ha generado un riesgo adicional, la posibilidad de represalias directas sobre infraestructuras energéticas críticas. Si las hostilidades se reanudan, existe el temor de ataques coordinados contra instalaciones petroleras, refinerías y rutas.